Ok. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este evento, de poder participar en estos días de la Semana de la Matemática y mostrando un poquito pues, el trabajo que he venido haciendo con mis estudiantes aquí en mis cursos de cálculo integral. ¿Ya sale la presentación? Todavía no, profe. No, no me da la opción de compartir. No tengo la opción habilitada. Ya le digo. Profesor Cueto. ¿Ayuda? Sí, listo, ya estoy revisando por acá. Ciudadanas. Hola. Okay. Ya está disponible. Listo, profe, ya es moderador. Excelente, ya. Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a iniciar con una pequeña experiencia que he tenido en el curso de cálculo integral con mis estudiantes aquí en la Universidad de Magdalena. Mi nombre es Eledi Chacuto, soy docente de la Universidad de Magdalena hace ya más de 10 años y siempre he dictado el curso de cálculo integral y entonces voy a hablar un poquito de la experiencia aquí con las herramientas TIS, más que todo en la visualización en estudiantes de ingeniería. Bien, como una introducción, pues veamos que las herramientas TIC pues, han tomado bastante fortaleza en los últimos años, ¿no? Además de las calculadoras, hay una gran cantidad de programas de software diseñados específicamente para el cálculo de integrales, para la matemática en general. Algunos de esos software conocidos son Wolfram Alpha, que es una herramienta en línea, en la cual puedes resolver integrales paso a paso, proporcionando una solución completa y detallada con cada paso del proceso de resolución. Tenemos la plataforma MATLAB, un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo interactivo utilizado en ciencias, ingenierías y matemáticas. Tiene una amplia gama de herramientas para el cálculo numérico y simbólico, ¿no? Tenemos a Maple, matemática y tenemos muchísimas más herramientas, ¿no? Que ya están a disposición, aplicaciones en los teléfonos y demás, que nos facilitan o nos ayudan a veces a resolver ciertos problemas matemáticos. El día de hoy voy a hacer una pequeña presentación haciendo algunos ejercicios, pero utilizando el software GeoGebra y mostrando pues cómo ha sido mi experiencia con mis estudiantes. Bien, en resumen, las herramientas TIS pueden ser muy útiles para los estudiantes de cálculo integral. Estas herramientas pueden ayudar a los estudiantes a visualizar y comprender mejor los conceptos, en especial a visualizar, ya que a veces cuando vemos la visualización de un ejercicio, por ejemplo, un sólido de revolución, una longitud de curva, ya superficial, pues que mejor el entendimiento, tenemos una mejor percepción de la situación y eso nos ayuda de pronto a poder resolver el problema. Bien, ¿qué dificultades he experimentado en mi experiencia con los estudiantes? Pues dificultades en el manejo de los conceptos. A veces los chicos terminan el curso y no saben qué es una integral definida y solamente las relacionan con el área bajo la curva, cosa que es totalmente errada porque tiene muchísimas más aplicaciones. Eso solo es una de las aplicaciones. Entonces, tenemos dificultades a veces con el manejo de conceptos, dificultades al graficar, no entender el enunciado, y si no se tiene el enunciado, por ejemplo, aquellos ejercicios de sólido de revolución, en especial de sesiones conocidas, son a veces un poco confusos, y problemas ya con operaciones básicas, por ejemplo, potenciación, radicación, productos notables, factorización, los cuales, pues, si no se manejan de buena manera,
pues pueden perjudicar en la solución de algún ejercicio, ¿no? Entonces, la propuesta del día de hoy es mostrar algunos de esos ejercicios que podemos hacer con este software. Por ejemplo, en este, determina el volumen de un sólido de base elíptica, con eje mayor igual a 12 unidades y eje menor igual a 8 unidades, en donde las secciones planas perpendiculares al eje mayor son triángulos equiláteros con un cateto en el plano de la base. A veces este tipo de ejercicio en enunciado es bastante confuso para los estudiantes. Y entonces desde la visualización, entonces podemos tener más herramientas como para entenderlo. Entonces, aquí está hecha la solución del ejercicio paso a paso. Pero yo no quiero presentar la solución del ejercicio, lo que quiero hacer es la construcción con GeoGebra, cómo hacemos este sólido, ¿no? Aquí está detallado que cuando me hablan de una hélice, enseguida pues me voy a la ecuación de la hélice, que es la ecuación de la hélice con centro en el origen. El ejercicio me da como dato que el eje mayor pues mide 12 unidades y pues con los conocimientos previos sabemos que el eje mayor de una hélice mide 12. Por lo tanto, al despejar es 2A, ¿no? El eje mayor de una hélice mide 2 veces A, que es igual a 12 al despejar, entonces el valor de A vale 6. El eje menor de una hélice mide 2 veces B, y al despejar el valor de B, pues tenemos que vale 4, y entonces ahí tenemos nuestra ecuación, que es la base del sólido. Bien, pero yo lo que quiero hacer, chicos, es la visualización de esto. Veamos. Aquí tenemos nuestro sólido, nuestra base del sólido, que es una hélice. Y las secciones planas perpendiculares al eje mayor, eso me está indicando cuáles son los límites de integración. Así que mis límites van desde menos 6 hasta 6, perpendicular al eje de las X. Y aquí hacemos la construcción de cómo se van generando este sólido, ¿no? ¿Okay? O cómo está generado el sólido. Entonces aquí estamos viendo las secciones. Entonces la idea es hacer la construcción de eso paso a paso. Bien, entonces voy a iniciarla desde cero. Entonces el ejercicio me está hablando de una hélice, ¿no? La base es una hélice con ecuación x a la 2. Voy a aumentar un poquito. X a la 2 sobre 36 más y a la 2 sobre 16 igual a 1. Entonces aquí notamos esa es la base de mis sólidos. Veámosla aquí. Además me habla de que las secciones planas perpendiculares al eje de las X, ahí me está hablando de los límites. Entonces mis límites van desde menos 6 hasta 6. Aquí me dice el incremento, pues le coloco el incremento que yo considere, algo pequeño, por ejemplo, 0,1. Entonces aquí tengo un valor A que va desde menos 6 hasta 6. Bien, para colocar esto un poquito más o menos, vamos a colocarle un poquito de color. Bien, esa es la base de mi sólido. Luego, yo necesito definir la función. ¿Ok? Porque aquí lo que tengo es la ecuación de una cónica. Entonces necesito definir la función. Y me la busco aquí en el documento. Bien, entonces la función la consigo cuando despejo y. Por ejemplo, cuando despejo y aquí, obtengo que y vale cuánto. Un segundito. A ver si la tengo aquí. No sé tampoco es. Ok. Entonces este es el ejercicio 1. Bien, la función es 2/3 de la raíz de 36 menos x a la 2. Perfecto. Entonces vamos a definir la función. Entonces me voy aquí a la entrada y coloco función y la defino. 2 que multiplica la raíz SQ de t de 36 menos x a la 2 sobre
Ahí es. Y eso lo definimos desde menos 6 hasta 6. Ok. Como pueden ver, ahí sí tengo una función, que es la que está en la parte superior, por encima del eje de las X. Ahí se cambió de color. Y voy a definir la de abajo. Pero la de abajo simplemente es la reflexión de esa función con respecto al eje de las X. Entonces simplemente le voy a cambiar el signo, ¿no? Y aquí tengo las dos funciones. Ok. Bien. Voy a definir o evaluar un punto en el dominio de la función desde menos 6 hasta 6. Por ejemplo, punto A, f de A. Como pueden ver, si muevo el valor de la A, ese punto va tomando, pues, se va colocando en la función, la gráfica de la función. Voy a colocar el punto imagen que se encuentra en la parte de abajo. Y para eso la función de abajo se llama g de x, como tenemos aquí. Entonces, voy a colocar un segmento que une esos dos puntos. ¿Qué pasa? Que ahí se van a generar triángulos equiláteros. ¿Cierto? Triángulos equiláteros, entonces, como podemos ver aquí en 3 dimensiones, ese triángulo sale pues en el eje de la z, ¿no? Entonces vamos a hacer la construcción. Pues tenemos que hacer todo el contenido matemático de eso. Déjenme lo busco y lo tengo aquí completo. Viene siendo este. Algo así. Entonces, en un triángulo equilátero, la altura mide ¿cuánto? Mide raíz de 3y, ¿no? Sacamos las cuentas, eso mide raíz de 3y, y como podemos ver acá, voy a quitar la ecuación, aquí está, la base de cada triángulo es la longitud de ese segmento, que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánto mide eso? Pues la base del triángulo mide 2 veces y, es decir, 2 veces la función, 2 veces f de x. Y la altura del triángulo equilátero es raíz de 3y. Entonces, vamos a ubicar los puntos y hacemos la construcción. Para el punto A, 0, sería raíz f de A. Perfecto. Ahí tenemos los puntos, ¿no? Por lo tanto, ahora sí podemos hacer la construcción de nuestros triángulos equiláteros. Entonces, nuestro sólido se genera, bueno, no se genera, pues, es un sólido de esta manera. Aquí estamos viendo cómo son las secciones. Las secciones que se generan aquí. Y podemos darle la animación y así construir nuestro sólido. Entonces la visualización ayuda de cierta manera a nosotros a entender más cómo son los objetos matemáticos que en este caso estamos modelando, ¿no? Y esta, pues, herramienta la podemos utilizar para muchos problemas o temas de cálculo integral. Por ejemplo, para el tema de lo que es la suma de Riemann. Vamos con de la suma de Riemann. Por ejemplo, este. Calcule el área limitada por esa función en el intervalo de menos 4 hasta 2. Obviamente hay que conocer no solamente cómo se maneja la herramienta, sino los conceptos, ¿no? Entonces, si me voy al tema de la suma de Riemann, pues aquí está todo el ejercicio resuelto paso a paso, cómo calcular esa área limitada por esa función. Aquí se hace el delta X,
Este es el área que vamos a calcular, que vamos a medir. Y aquí hacemos pues todo el contenido matemático. Pero la idea no es quedarnos solamente ahí, sino que el estudiante de pronto vaya un poquito más allá. Y eso a veces nos ayuda pues esta herramienta. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bien, este es el ejercicio. Así se forma nuestro sólido. Y pues desde mi clase de cálculo integral los estudiantes no solamente ellos alcanzan a hacer todas estas animaciones, ellos imprimen el sólido y hacen una presentación del mismo, ¿no? Entonces se trabaja en grupos, cada grupo tiene un problema de aplicación, un adorno con ciertas características matemáticas, y los estudiantes aprenden, además de los conceptos de cálculo y resolución de ejercicios, resolución de problemas, y los conceptos, aprenden el manejo de esta herramienta, y siento que de esa manera pues se potencia un poquito más el curso, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio nuevo. De la función que mencionamos anteriormente, que es esta. Menos x a la 2, menos 2x más 8 de menos 4 hasta 2. Entonces voy a definirla. Función menos x a la 2 menos 2x más 8 en el intervalo de menos 4 hasta 2 si no estoy mal. Hasta 2. Bien. No necesito la vista en 3 dimensiones, solamente esta. Entonces, vamos a hacer la construcción. El intervalo es desde menos 4 hasta 2. Entonces voy a llamar a igual a menos 4. B lo voy a llamar 2. Bien. Y vamos a hacer una aproximación al área abajo de la curva por medio de rectángulos. Entonces yo necesito definir cuántos rectángulos voy a colocar. Entonces voy a llamar eso n. Y ese n va a tomar valores desde 1, por ejemplo, hasta 30. Con un incremento de 1 en 1, por ejemplo, ¿no? Bien. Ya como sabemos cuál es nuestro n, vamos a definir los puntos iniciales. El punto A, 0 y el punto B, 0. Bien. Entonces necesitamos hacer una partición. La partición del intervalo AB en n subintervalos de igual longitud. Para eso vamos a definir el delta x. Delta x lo definimos como b menos a sobre n. Bien. Además de eso, vamos a colocar, por ejemplo, que n vale 4. Entonces aquí va variando mi delta x. Y vamos a hacer otro deslizador que va a ser mi i, que va a tomar valores de 0 hasta n, un incremento de 1 en 1. Entonces vamos a tomar estos puntos a más i por delta, más i por delta, 0. Como pueden ver, si le doy animación al i, aquí vamos viendo cómo se va realizando la partición del intervalo. Y esos puntos, lo vemos aquí en la vista algebraica, le podemos dar el rastro para que me los deje fijo, ¿no? Ahí están los puntos de la partición. Además de eso, vamos a hacer esos puntos y su respectiva imagen. Entonces, a los puntos A más I por delta, vamos a calcularle F de A más I por delta. Entonces, tenemos los puntos y su respectiva imagen bajo la función F de X. Y, bien, dejamos esto quieto. Ya tenemos los puntos y su respectiva imagen. Aquí están. Y vamos a construir rectángulos. ¿Qué pasa? Que GeoGebra ya tiene muchos comandos ya predeterminados. Por ejemplo, este que se llama suma de rectángulos, lo buscamos y él me pide la función, me pide los extremos, que son A y B, el número de rectángulos, que es n, y me pide la posición del rectángulo inicial. Entonces esa posición no la hemos definido, vamos a hacerla, vamos a llamarla T. Que comienza en 0, finaliza en 1,
con un incremento, por ejemplo, de 0.5. Se llama T. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a aplicar ahora el comando suma de rectángulos, ya que viene predeterminado, y me pide la función. Nuestra función se llama f. El intervalo desde A hasta B. El número de rectángulos se llama n y la posición la llamamos t. Como podemos ver, aquí tenemos que si el t se encuentra en la parte derecha, es decir, 1, va incrementándose de 0 hasta 1, 0, 5 y 1, vemos cómo se va modificando nuestros rectángulos, ¿no? Nuestras aproximaciones a la y abajo la curva por medio de rectángulos. Y con esto, pues, podemos explicarle al estudiante que lo que queremos hacer es una aproximación a la y abajo la curva por medio de rectángulos. Y aquí tenemos nuestra primera aproximación a la y abajo la curva, que viene siendo ese rectángulo. Luego nuestra segunda, vamos a mover el n, tenemos 2. Y aquí voy a dejarlo el t en 0.5, porque con eso lo que está haciendo es tomando la altura como la imagen del punto medio. En cambio, si lo dejo en 0, tomo la altura, la imagen en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Y si lo dejo en 1, la altura de cada rectángulo va a ser la imagen del extremo derecho. Entonces voy a dejarlo en punto medio, 0.5. Entonces, a veces el concepto de lo que es la integral definida para esta aplicación de la y abajo la curva es un poco complejo, pero si los estudiantes pueden visualizar situaciones como esta, creo que se facilita. Esta es nuestra primera aproximación con un rectángulo, aquí con 2, aquí con 3, 4 y así seguidamente. Podemos darle la animación, clic derecho, animación, y vamos viendo cómo se van colocando todos los rectángulos, esos que están allí, y aquí me va dando el valor, que es 36. Punto algo. Bien, de la aproximación, ¿no? Y si queremos pues el valor exacto, simplemente integral de esa función f desde A hasta B. Ahí tenemos que el valor exacto se llama D. Voy a cambiarle color para que notemos. Voy a colocarlo azul oscuro. Y ahí podemos hacer la diferencia del error, ¿no? Entonces, la idea es no solamente trabajar la parte conceptual y la parte de resolución de problemas y manejar los conceptos, sino que estas herramientas TIS también nos ayudan a de pronto potenciar más esos conceptos o entenderlos de mejor manera. Y por medio de estas construcciones que son muy sencillas de hacer, podemos creo que conseguir ese objetivo. Vuelvo a la presentación. Ahí hicimos ese ejercicio. Aquí tenemos otro. Hallar el volumen de un sólido de base elíptica de ejes mayor y menor iguales a 10 y 8 unidades respectivamente, sabiendo que la sección determinada en él o un plano perpendicular al eje mayor es un triángulo rectángulo con un cateto en el plano de la base. Entonces hay que leerlo detenidamente para entender más o menos bien en qué consiste o cómo es dicho sólido, ¿no? Ese ejercicio lo tengo aquí desarrollado completamente en un libro que estoy trabajando. Con todos los detalles, viene siendo este. Aquí está toda la explicación, esto lo hacemos en las clases. Los límites de integración respectivos. Y las figuras, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa animación. A ver cómo se desarrolla. Y entonces iniciemos de nuevo. Toma esto. El enunciado dice, una hélice de eje mayor 10 y eje menor 8. Entonces, la ecuación viene siendo x a la 2 sobre 25 más y a la 2 sobre
de mi celda. Y a los sobre 25 más y a los sobre 16, si no estoy mal. Sí. Sobre 16 igual a 1. Esa es la base del sólido. Y además me dice que las secciones planas perpendiculares al eje mayor son triángulos rectángulos con un cateto en el plano de la base. Perpendiculares al eje mayor, como notamos, el eje mayor es el de las X, desde menos 5 hasta 5, son mis límites de integración, por lo tanto defino un deslizador que toma valor de menos 5 hasta 5. Y le colocamos el incremento que queramos. Bien, pero nuevamente me toca despejar, porque aquí lo que tengo es una cónica, no tengo una función sino una ecuación. Me toca despejar, pues aquí tiene que estar el despeje, la ecuación, entonces ya la 2, si saco la raíz, me queda que llevarle 4 quintos de la raíz de 25 menos x a la 2. Entonces vamos a ubicar eso. La función, la defino. Función 4 quintos, SQ, ET, de 25 menos x a la 2. Sobre 5. Desde menos 5 hasta 5. Como notamos, ya esa función se superpuso aquí en la gráfica, ¿no? Voy a colocar la función de abajo, que viene siendo la simétrica con respecto al eje de la X. Lo que hago es cambiarle el signo. Ahí está. Entonces, de arriba se llama F, abajo se llama G. Vamos a evaluar los puntos. A, F de A. Y el de abajo, A, G de A. Bien. Me habla de la construcción de triángulos rectángulos con un cateto en el plano de la base. Vamos a mostrar una de las secciones. Esta es una. Entonces ahí podemos generar una sección. Entonces ese es uno de los catetos que se encuentra en el plano de la base. Entonces la pregunta inicial sería, ¿cuánto mide esa longitud? Desde el punto A hasta el punto B de ese segmento. Si conocemos los conceptos de cálculo integral o los conceptos básicos, pues aquí nos podemos dar cuenta que esa función mide la función que está encima menos la que está debajo. En ese caso especial, f de a menos g de a. Y de manera general, pues esto mide 2 veces y. Entonces, si nos vamos aquí, ¿qué pasa? Nos están hablando de un triángulo rectángulo. No nos dice más nada. La base ya la conocemos, que es 2y. La altura es la que no conocemos y el enunciado no lo dice. Y de hecho no necesita decirlo porque está implícito. Me dice que es un triángulo rectángulo, conocemos la base que es 2y, falta la altura. Entonces, ¿qué pasa? Que si el triángulo es rectángulo y no nos dan ese dato de la altura, obviamente que ese triángulo no puede ser equilátero, no puede ser escaleno. La única opción que tenemos es que ese triángulo sea isósceles. Y si el triángulo es isósceles, pues los dos catetos miden lo mismo, es decir, nuestra base es nuestra altura. ¿Ok? Y la base mide 2y, entonces la altura también mide 2 veces y. Entonces, podemos calcular el volumen haciendo esto. 2 veces la integral desde 0 hasta 5 por simetría. Voy a hacer la mitad desde 0 hasta 5 y multiplico por 2, que es lo que tenemos acá. Entonces necesito meter esos datos aquí en GeoGebra para hacer la animación. Bien. Me hace falta la altura, entonces la altura mide lo mismo que la base 2y. Entonces, voy a definir que el ángulo recto se encuentra aquí en la parte superior de la gráfica, en el plano cartesiano, en el punto A. Entonces defino los puntos que vienen siendo A, CO, y la imagen que viene siendo 2 veces f de A. Sería A en X, en Y, f de A, y voy a colocar aquí la altura que es 2 veces f de A. Y tenemos nuestro punto y ya podemos construir nuestro polígono.
esa es una de las secciones que se generan, ¿no? Pero que se generan no, están definidas en el sólido. Porque aquí nada está girando, el sólido está formado. Y si le damos la animación, pues ahí vemos cómo se construye nuestro sólido. Entonces, de esta manera, pues yo trabajo con mis estudiantes cuando vemos las aplicaciones suma y rima, ahí abajo la curva, ahí entre dos curvas, sólidos de revolución, entonces a métodos discos, arandelas. Entonces, además de manejar toda la parte matemática, conceptos, teoremas, todo, también manejamos pues esta herramienta y siento que el objetivo de aprendizaje, resultado de aprendizaje, pues se va desarrollando de mejor manera, ¿no? Basta. Podemos visualizar cómo es nuestro sólido. Y verlo de distintas perspectivas. Bien, entonces, ya hace tiempo tenía la idea de que los chicos se metieran más en con este software para potenciar pues conceptos y que tengan un mejor desarrollo del curso, y les propuse una actividad el semestre pasado, colocarles en grupo una empresa donde los estudiantes tenían un adorno el cual iban a construir, y ese adorno tenía unas características matemáticas. Por ejemplo, el primero, la base de una hélice con eje mayor tal cosa, 16 pulgadas, el eje menor 9 pulgadas, y las secciones planas perpendiculares al eje mayor son triángulos equiláteros, con un lado en el plano de la base. Y por lo tanto se le solicitaba que hicieran un estudio del volumen del sólido, área superficial, realizar la animación con GeoGebra y la explicación haciendo la animación. Y una problema particular, que si se deseaban fabricar tantos artículos y además pintarlos con un esmalte de color tal, con un espesor tal, determinar qué cantidad de esmalte mínimamente se necesitaba para cumplir con dicha producción. Entonces fue una actividad muy interesante que hice con mis estudiantes el semestre pasado, la cual me dejó bastante satisfecho, porque los chicos hicieron todas estas animaciones, hicieron los videos explicando, mostrando el manejo de la herramienta, cómo se generaba el sólido y haciendo pues el problema matemático. Y además de eso, quedó pendiente hacer la impresión de dicho sólido. Entonces fue una actividad pues bastante interesante. Aquí tengo pues otros problemas, por ejemplo el de haya una superficie de revolución, que es muy fácil generar pues la animación aquí con este software. Tenemos la función seno de x, definir el intervalo de 0 hasta pi, y vamos a ver pues cómo se hace la animación para generar el área superficial del sólido, de este sólido, ¿no? La función seno es de 0 hasta pi. Entonces, vamos a hacer otro. Bien. Comienzo con la definición de la función. La función se llama seno de x. El intervalo es de 0 hasta pi. Bien, esta sí es bastante sencilla. Me voy aquí a vista gráfica y coloco eje vertical. Esta es mi función. Ya GeoGebra viene con un comando, el cual me calcula o me hace enseguida el área superficial y lo hace con respecto al eje de las X de manera predeterminada. Y se encuentra aquí. Dice pirámide, aquí en final aparece superficie de revolución. Simplemente le doy clic a la función, a la gráfica de la función, e inmediatamente él hace el área superficial. ¿Ok? Inmediatamente la hace. Pero la hace de manera predeterminada con respecto al eje de las X. Y si nosotros queremos hacerla con respecto a otra recta, por ejemplo, a la recta X igual a menos 1, vamos a determinarla X igual a menos 1, perdón, Y igual a menos 1. Aquí está, se llama la función G. Entonces me voy aquí a dos dimensiones
Voy aquí y le digo superficie al comando. Aquí me pide la función, ¿qué más me pide? El ángulo de rotación y me pide la recta. Entonces nos hace falta determinar un ángulo. Me voy aquí a ángulo, vamos a llamarlo T. Ángulo T, y yo así aplico ese comando, superficie. Me pide la curva se llama F. Me pide el ángulo lo llamamos T. Y me pide la recta con la cual, que es la recta que se llama G. Y simplemente le damos aquí en el ángulo animación. Y podemos notar cómo se va generando mi superficie. No sé, desde mi experiencia ha sido una actividad muy positiva emplear esto en las clases. Los estudiantes pues se motivan bastante y terminan siendo expertos manejando esto, lo cual también les sirve mucho para el siguiente curso, que es cálculo vectorial. Otra manera de hacer esto es la siguiente. Voy aquí, 3 dimensiones, y hay un comando que se llama simetría axial. ¿Quién va a guiar esta función? Y me pregunto con respecto a la recta. Tiene que ser en 2 dimensiones. Voy aquí. Simetría axial, esta función con respecto a la recta. Vamos a ver. Y vamos a dar a esto. Y vamos a darle animación. Voy a hacerlo nuevamente. No funciona. Voy a quitar esto. Tengo el ángulo T. Ok. Me voy a 3 dimensiones. Tengo la función. Y esta tengo la recta. Vamos a hacer la guía con respecto a la recta. Es rotación axial. Perdón, es rotación axial. ¿Quién va a rotar? La gráfica de esta con respecto a la recta. ¿Cuánto va a rotar? Él me pregunta cuánto. Yo debo decirle los valores. Es decir, el ángulo se llama T. Doy OK, aquí se genera la función y le digo esto que me haga la animación. Notamos cómo va generando pues el área superficial. Va dejando un espacio, eso pues depende del valor que uno le dé al deslizador, ¿no? En fin, todo este tipo de actividades pues terminan desarrollándolas los estudiantes. Y para temas como lo es, hay una superficie de revolución, volúmenes de sólidos, pues meto los discos, sesiones conocidas, suma de Riemann. En este caso, falta mostrarles algo más, que es esto. Entonces, por ejemplo, esta. Cuando se trabaja el método de los díscolos, por ejemplo, el volumen de una esfera, la cual sostiene cuando la circunferencia está gira con respecto al eje, por ejemplo, de la X o de la Y. ¿Ok? Entonces, notamos aquí cómo se generan las secciones perpendiculares al eje de revolución, pues son los discos, ¿no? Y entonces, desde la visualización, pues podemos impactar de manera positiva pues, el desarrollo de este curso, ¿no?, de cálculo integral. Y la actividad que les mostré hace poco, pues fue la actividad para mí muy satisfactoria. Quedé muy contento con lo desarrollado por los estudiantes. Ahí los videos los subieron a YouTube mostrando cómo hacían los sólidos, cómo lo explicaban. Y se superó de cierta manera aquellas dificultades que se venían presentando. Dificultades en el manejo de los conceptos, por lo menos ya sabían qué era el integral definido. Qué era la integral indefinida también, porque si
simplemente decían, no, una antiderivada, una, y no visionaban que era un conjunto infinito de antiderivadas de una función. Y en el caso de lo que era la integral definida, solamente lo veían como el área bajo la curva. ¿Qué es la integral definida? El área bajo la curva. Yo no, eso está mal. Entonces, a partir de esta experiencia, pues, se ha mejorado el trabajo en este curso. Esa fue, chicos, la presentación. Espero que les haya gustado, que haya sido de interés. Profesor, muchas gracias por la presentación. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría resaltar que el profesor Eyeri pues, es un invitado especial del profesor Robinson Conde, que pues me dicen que trabajan mancomunadamente en algunos proyectos. Excelente presentación. Bueno, vamos a la sesión de las preguntas. Algunos asistentes felicitan al profesor, otros tienen la siguiente pregunta: si el software es gratuito o tiene algún tipo de membresía. Eso es lo bueno, que es totalmente gratis. Totalmente gratis. Si uno se inscribe, hay mucho material que docentes, personas comparten y uno puede acceder a él. Y la interfaz es muy fácil de utilizar. Muy bien. Jennifer García dice muchísimas gracias. José Torres dice muchísimas gracias, profe. Reyes también se une a los agradecimientos, y el profesor Conde, pues, que fue una de las personas que realizó la conexión para que usted estuviera aquí, también le da las gracias por su asistencia. Profe, dentro de la conferencia usted mencionó que muy probablemente aparezca un libro por ahí. De pronto, ¿en qué tiempo lo estamos esperando? A los que tenemos, pues, queremos verlo y damos cálculo integral. Y creo que ya lo tenemos a fin de mes ya publicado, por el favor de Dios. Quizás lo que quieran obtenerlo, de pronto, ¿en qué editorial sería? Pues la idea es lanzarlo con la editorial de la Universidad de Magdalena. Estamos en eso, estamos presentándolo y esperemos que pues salga positivo, ¿no? Todavía le hace faltan varios detalles que se están trabajando. El libro pues va a tener muchos detalles en la solución de los ejercicios paso a paso, con las gráficas, todas hechas en GeoGebra, lastimosamente en escala de grises, porque con color pues sería más interesante. Bien, uno de los participantes quiere hacer una pregunta. Vamos a darle la palabra. López Cordero Nicolás. Vamos a permitirle que hable. López, ya puedes realizar la pregunta. Ya puedes habilitar. López Nicolás. Nicolás López. Ya puedes habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Presente, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué pregunta tienes para el conferencista? Bueno, listo. Tiene problemas de audio. Seguimos leyendo el chat. Muchas personas se unen a los agradecimientos por la conferencia, a felicitarlo. El profesor Camilo, también conferencista, le dice que muchas gracias, muy buen trabajo con este ambiente dinámico de los objetos matemáticos. Y pues también nos ofrece un trabajo con múltiples conexiones. Perfecto. El profesor Guido Vega dice que excelente. Bueno, profe, creo que todos estamos muy agradecidos con la charla, con su participación en la universidad. Esperemos que no sea la única, sino que a lo largo del tiempo podamos seguir trabajando, no solamente en el plano de conferencias, sino también todo el que esté interesado en trabajar, me imagino yo, en temas relacionados, puede escribirle al profesor. El profesor Miguel dice: gracias por la charla, profe. Tengo una inquietud sobre el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza de las matemáticas. ¿Ha explorado esas posibilidades? Pues con mi equipo de trabajo, los compañeros de aquí del Magdalena, nos hemos metido en este cuento del ChatGPT y preguntarle a ver qué tantas cosas pues, puede realizar, ¿no? Y de verdad que estamos bastante sorprendidos de la cantidad de información y buena información que nos ofrece, ¿no? Y entonces estamos viendo que
que esto puede afectar bastante la educación, ¿no? De cierta manera, facilitándole a los chicos el trabajo que de pronto ellos tienen que realizar, pero de igual manera eso también sucede con muchas aplicaciones, Photomat, que le toma foto y muestra todo, ¿no? Pues, el objetivo es invitar a los chicos, enamorarlos con herramientas como esta, que son fáciles de utilizar y que les sirven para, pues, potenciar y entender, pues, ciertos temas. Pero sí, la inteligencia artificial, pues, cada vez va tomando más fuerza y vamos a ver hasta dónde llega, y por eso también tenemos que meternos al cuento para ver qué podemos hacer nosotros para también aprovecharnos de ella, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Reitero, y con la pregunta del profesor Miguel, pues damos finalizado esta doble sesión especial por el Día de las Matemáticas. Espero que todos los asistentes se vayan muy contentos con toda la información que se les dio y que pues sea la excusa para múltiples investigaciones o trabajos a realizar. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.